Rodolfo Franco presenta Diálogo Franco. Porque la noticia hay que analizarla, encontrando las diferentes versiones en un diálogo franco, con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto. Bienvenidos a una edición más de Diálogo Franco. El día de hoy nos acompaña el coordinador de Xóchitl Gálvez en el estado de Aguascalientes, el coordinador de la campaña. Y es de relevancia platicar con él, ya nos dirá lo que tienen programado, pero es de relevancia y le voy a decir por qué. Yo hice un comentario el viernes pasado, lo escribí el jueves, luego hice el comentario el viernes en el programa de radio en el que participo con José Luis Morales, y yo decía, a Xóchitl la dejaron pues solita, dije, fue un evento políticamente descafeinado, socialmente desangelado, y luego me entero que hay un cambio, dicen que no es bueno cambiar de jinete a mitad del río, pero no fue al mitad del río. El cambio de coordinador en Aguascalientes se da arrancando la campaña, a días de haber arrancado la campaña. Es decir, a los 8 días fue que se hizo el cambio de coordinador. Entonces dije, creo que es importante aclarar o que nos aclaren qué fue lo que pasó, cuál fue la estrategia, porque muchas veces uno genera su opinión basado en lo que uno ve, no tiene el intríngulis de lo que realmente sucede, y es importante aclararlo y decir, bueno, si mi comentario estuvo basado exclusivamente en lo que yo vi, pues mejor que nos platique el nuevo coordinador qué es lo que no se vio detrás de cámaras, como luego dicen. Nos acompaña el día de hoy Quique Galo. Quique Galo ya ha sido diputado, fue subsecretario de gobierno y hoy en día es el coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, la candidata de la coalición Fuerza y Amor. Fuerza y Corazón, antes era Amor, ahora es Fuerza y Corazón por México. Quique Galo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Amigo, muchas gracias, pues muy buenos días, aquí platicando un poquito, empezando, como dices, a despejar dudas, platicando un poquito antes de entrar al aire, te decía que la campaña tuvo un vuelco en este sentido de decidir cambios en las coordinaciones, principalmente obligado por 4 factores o por 3 factores importantes. El primero era la alianza partidista, que necesariamente no en todos los lugares del país los partidos políticos son la primera fuerza política, es decir, pues hay estados en donde el PRI tiene una mayor presencia, estados donde el PRD, estados donde tiene el PAN. Sí. El segundo tema, pues evidentemente la integración de la sociedad civil a esta campaña, porque ha sido definitiva y con un empuje meramente ciudadano. Sí. Platicábamos en días pasados que tuvimos la primera reunión nacional de coordinadores de la campaña de Xóchitl. La semana pasada estuviste en México. La semana pasada estuve el día jueves en México, y parte de lo que estuvimos platicando en esta capacitación, que además fue titánica y te das cuenta de cómo está el país en las diferentes circunstancias. Hacen un mapeo de lo que está sucediendo. Es correcto, de cómo va la campaña, actividades específicas que nos encomiendan a los titulares en los estados. Y parte de este escenario que te platicaba es que tú empiezas a ver la integración de otras figuras. El caso concreto, por ejemplo, de Emilio González en Jalisco, que pues hoy no está ni vinculado en el PAN ni en el PRI. Emilio González fue gobernador de Jalisco. Sí, es correcto. Y hoy es el que coordina los esfuerzos de la campaña de Xóchitl Gálvez en el estado de Jalisco. Correcto. Que cabe decir que nosotros nos enfocamos principalmente en la campaña, el posicionamiento y las actividades que realiza la candidata a la presidencia de la República. Evidentemente, como te digo, hay estados en donde hay mucha presencia, estados en donde no la hay, y pues esta es parte del escenario. Te comentaba partidos, sociedad civil, y el tercer tema que es importante también rescatar es la integración de figuras que no participan ni en uno ni en otro, como el caso que te decía ahorita de Jorge. Entonces nos juntan a todos, somos 32 personas con perfiles completamente diferentes,
y que nuestro objetivo, así lo han planteado desde la campaña de Xóchitl Gálvez, es articular en los estados la réplica de lo que ella está haciendo a nivel nacional. Entonces, aquí en Aguascalientes, adicionalmente al trabajo que realizo día con día, a mí me está tocando hacer un trabajo fuerte para enfocar todos los esfuerzos ciudadanos para que se sumen a la campaña de Xóchitl, encontrar nuevos adeptos y sobre todo, y lo más importante, replicar la propuesta de Xóchitl, porque me queda claro que hoy estamos frente a un escenario próspero para la coalición. Veo que el país empieza a cambiar de mentalidad, veo a un partido Morena que lo único que hace es regarla. No ha habido un solo día en el que no caigan en un error, en una contradicción, y por el contrario, la campaña de Xóchitl la veo que va subiendo y creciendo, y espérense, porque apenas vienen los debates y creo que ahí es donde va a cambiar mucho la apreciación de la candidata. Sí, habrá 3 debates, bueno, habrá varios debates, han sido invitadas a diferentes foros, acaban de estar con el grupo del episcopado de México, el grupo de los católicos, que hicieron un análisis detallado, pormenorizado de la situación. Dicen ellos, hicimos un diagnóstico del país, invitan a los candidatos y les dicen, este es el México que nosotros vemos y queremos que ustedes se pronuncien en base a esto. También estuvieron en la reunión de Banamex, a la que no acudió la candidata Claudia Sheinbaum. Y sí, yo veo, yo en lo personal veo que la campaña de Xóchitl está tomando forma y que hay algo importante. Los lunes estamos haciendo la medición, nosotros no la hacemos, presentamos la medición que realiza Massive Caller, la medición que le venimos dando, el seguimiento que nosotros venimos dando a esas mediciones desde hace 4 o 5 meses, y vemos que en la campaña Xóchitl, pum, levanta, y luego tiene un crecimiento moderado, hay que decirlo, sí, claro, conservador. medio punto, 0.7, 7 décimas de punto, etcétera, pero que de cuando arrancó del 1 de marzo al día de hoy tiene un crecimiento de 1 punto, que es significativo, mientras que la candidata de Morena, que es Claudia Sheinbaum, perdió 1 punto, es decir, el que gana Xóchitl lo pierde ella. Entonces, la diferencia, de acuerdo a esta casa encuestadora, es de 8, 9 puntos, que no es la de 70 puntos que presentan. Pero me quiero ir, Quique Galo, si me lo permites, y regresamos con estos temas. Me quiero ir al 1 de marzo, que fue el arranque de Xóchitl Gálvez. Sí. Arranca en las primeras horas de la madrugada en Fresnillo, estado de Zacatecas, la ciudad con una percepción de violencia extrema, y sale Xóchitl con un discurso de perderle el miedo, devolver la seguridad para los mexicanos, y esos ríos, literal, son ríos de gente que la acompañan. Llega a Aguascalientes a una conferencia de prensa, estuvimos presentes y no vemos mayor movimiento ciudadano, no vemos mayor presencia de militantes de partido. Se va de Aguascalientes y llega al estadio de Irapuato. El arranque de Libia. Abarrotado el estadio por dentro y por fuera. 30,000 personas dicen que estuvieron dentro, 3,000, 4,000 otros datos de que estuvieron afuera. Dejemos la cifra conservadora, 30,000 ciudadanos es un mundo de gente, y en Aguascalientes no hubo nada. Fíjate que es un tema que vale la pena resaltar. Xóchitl inicia, como dices, esta campaña en Fresnillo con un mensaje no de masa, sino de contenido, de fuerza. El problema más sentido en el país, sin duda alguna, es la seguridad, y haberlo hecho en el municipio con la peor percepción de seguridad pública del país. Pero además hay que decirlo, no solo del país, es una de las ciudades más inseguras del mundo. Sí, Fresnillo, una de las 10. De las 10 ciudades más inseguras. Haberlo hecho ahí es haberle dicho a quienes se dedican a darle miedo a los ciudadanos,
este gobierno no va a pactar con los delincuentes. No te tiene miedo a ti. Este gobierno utilizará todos los mecanismos que tiene a su alcance para hacer valer la justicia, la paz y las buenas formas. Y hay que decir, viene Aguascalientes, a nosotros nos dicen de la oficina de gestión de Xóchitl, bueno, la casa de campaña, no lo cuenten como visita porque solamente estamos de paso. Ahorita te platico que el día de mañana estará aquí la candidata Xóchitl Gálvez otra vez en Aguascalientes. Mañana viene. Jueves, mañana ¿por viene. qué no se sabe? Porque viene un evento privado, justamente como este que mencionas del episcopado y del grupo Citibanamex, viene a un encuentro con la Concanaco Servitur, en su encuentro nacional. Invitaron va a ser aquí en Aguascalientes, y por eso nos dicen, bueno, como pudo haber sido en Aguascalientes, pudo haber sido en Chihuahua o en Veracruz. Pero no es un evento... No es un evento de campaña propiamente, es un evento privado en donde la candidata estará conversando con todas las personas que se dedican al comercio en este país sobre Jueves en Aguascalientes. Jueves en Aguascalientes. ¿Está en la mañana, al mediodía? Estará a las 5 de la tarde, si mal no estoy, es su presentación en la Canaco, y tendrá que salir porque creo que a las 8 de la noche tiene una cena en Saltillo, Coahuila. Nomás viene literalmente, vuela, llega, se va. ¿De aquí va a Saltillo? De aquí va a Saltillo, a la ciudad de Saltillo, Coahuila. A Ramos Arizpe, porque no tiene aeropuerto Saltillo. Sí. Y entonces, bueno, en este escenario, luego viene y se presenta Aguascalientes, y el tema un poquito de la agenda era generar un contraste importante en donde la primera hora del día de la campaña estás en el municipio más inseguro del país, y a las 7, 8 horas estás en uno de los municipios más seguros del país, que además no tenemos una gran distancia. Dices aquí hablo de aquí de Aguascalientes, como si se cambia un poquito el discurso, en el sentido de decir, a ver, aquí hay un contraste real, ¿no? El contraste quiere decir que no es un tema por la zona, es un tema por las actuaciones que tienen las autoridades locales, las omisiones o las buenas prácticas, y se posiciona Xóchitl Gálvez diciendo, a ver, si queremos un país seguro, tenemos que tener condiciones de seguridad. Un gobierno como el de Morena, el resultado es frenillo. Un gobierno como el del PAN en Aguascalientes es paz y tranquilidad. Resultados. Yo siempre he dicho que en Aguascalientes no solamente y no en todos los casos es solo el gobierno, también es mucho la ciudadanía, que aquí somos una ciudadanía que hace valer su responsabilidad. Y hay que, con ese sentido, amigo, luego se va a Irapuato, una de la tercera ciudad más importante de Guanajuato, en donde también hay un tema importante de delincuencia, en donde también hay una situación compleja, todos los días. Pero también en donde hay que decir que hay un abandono por parte de la autoridad federal en la atención de los problemas de seguridad pública. ¿Y por qué te lo digo? El trasiego de armas, la venta de drogas, son asuntos del fuero federal. ¿El huachicol? No son temas del fuero común. Sin embargo, si tú hoy transitas por las carreteras del estado de Guanajuato, te vas a encontrar a más patrullas de la Policía Estatal de Caminos que de la propia Guardia Nacional. Sí. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Morena ha abandonado la seguridad en las carreteras, y por lo tanto lo que hoy nos quejamos los ciudadanos de que no podemos ir y venir con libertad, pues aquí está la consecuencia. Todos los días nos damos cuenta de noticias de familias, de personas que son despojadas de su patrimonio, de sus vehículos en las carreteras, y que pareciera que lo hacen bajo el auxilio de las propias autoridades federales. Pareciera ser, no lo podemos acreditar, claro, por supuesto. Pero pareciera ser, todo indica que existe ese componente. Quique Galo, entiendo esos contrastes. Cuando la estación de radio XCW hacía cortes o hacía sus anuncios, utilizaba un gilófono, que es como una marimbita con tubitos y ting, y va cambiando el tono, un tono, otro tono, que es lo que provoca la diferencia y que hace la eufonía musical de identificación. Lo que me dices es que Xóchitl lo que quiso hacer en su arranque de campaña es ese,
que se escuchara, que todo conectara, pero con tonos diferentes. Claro. Es decir, estoy en Sí, el sí, estado, por lo supuesto. que les platicas, pero yo me voy al estado de Aguascalientes. Cierto es, o sea, cómo vivimos, cómo estamos, pues no lo podemos negar, pero mi comentario está en el sentido de que le faltó arropo, le faltó apapachar, hablo de los partidos, Sí. a su candidata. Platicaba con el presidente de uno de los partidos coaligados y me dice, es que esa fue la instrucción. Le dije, ay, güey, pues no creo que les den la instrucción de no se muevan, quédense estáticos y todos paraditos nada más. Yo digo, mínimo una valla, a ver, si venía una conferencia de prensa, correcto, Sí. nada más venía conferencia, pero carajo, yo en la entrada norte y en la entrada sur, yo digo, si fuera el coordinador, pues le pido a los militantes, apóyenme con una valla, globitos, algo que ella sintiera. Hay, hay calidez. Bueno, te puedo decir que por conocimiento propiamente del comentario que nos hizo ella ese día del encuentro, dice que le dio mucha emoción llegar a Aguascalientes, porque, bueno, había, por supuesto, gente que la estaba esperando en la conferencia de prensa fuera del Teatro Morelos. Morelos, que es, pues, tú sabes, una obra arquitectónica muy bonita en el estado. Y que es ícono de la De revolución. la revolución y del cómo se dejaron las armas y se utilizó el diálogo, ¿no? Aquí hay una conciliación entre los grupos. Para formar una peleaban. constitución. Y bueno, en ese sentido, ahí había un arropo, estuvimos presentes todos los que en algún momento estaremos al frente de las candidaturas, estuvieron los presidentes de partidos, Sí, estaban ahí a un lado de ella. ahí hicieron presencia algunos de los Candidatos organismos ciudadanos que también están buscando evidenciar su apoyo ciudadano y bueno, pues mucha gente que también ahí estuvo. Los Xochilovers. Los Xochilovers, hay otros organismos como Fuerza Rosa, las Alianzas, Unidos, que son organismos que han decidido participar políticamente Sí. para que las cosas no se queden como están, ¿no? En ese sentido, probablemente el tema de abarrotar un espacio, pues tú sabes que para alguien con la experiencia en Aguascalientes, como es el caso del Partido de Acción Nacional o del propio Revolucionario, de la Revolución Democrática, era sencillo poder haber llenado un lugar. El tema era que el mensaje quería ser muy claro. Xóchitl estuvo ese momento aquí en Aguascalientes, tuvo después un encuentro particular con algunos medios de comunicación, que pues tú sabrás que también que las campañas a presidente se hacen mucho por la percepción, por los mensajes, por el discurso que se deja. Se avienta una conferencia de prensa, si mal no estoy, casi de 1 hora y 15 minutos, en donde hubo una sesión de preguntas de 30 y tantas preguntas de parte de medios nacionales y locales. Y te digo, pues la idea era contrastar, ¿no? Esta semana y la semana pasada fue dejar claro que el proyecto de Xóchitl para México es tranquilizar el país, es pacificar este país. Dejar que los jóvenes, pues decían, ¿no? Que dejen de recibir los balazos y que empiecen a recibir también los abrazos. Porque lo que hoy nos queda claro es que al nivel al que vamos, aunque lo nieguen y aunque le quieran echar la culpa al pasado, la responsabilidad de la seguridad de los ciudadanos es una responsabilidad del Estado. Es una responsabilidad que no se puede postergar, que no se puede trasladar absolutamente a ninguno, porque el Estado es el único que tiene el uso legítimo de la violencia para poder de la fuerza, este tiempo. de la fuerza, sí, es el único que lo debe de hacer. Nosotros no podemos hacer justicia por nuestra propia mano. Claro, por supuesto. Entonces, Quique Galo, el tema es, sí hubo una instrucción, nada más conferencia de prensa y sí, algo así como Vicente Fox a Fidel Castro, comes y te vas. Prácticamente así fue, de hecho venía en carretera la candidata, digo, Fresnillo debe estar a 1 hora 20 minutos de aquí de Aguascalientes y la ciudad de Irapuato cerca de 2 horas de distancia. Venía, les platico que tiene un TikTok bastante con muchas reacciones en las redes porque aquí ve su primer espectacular Xóchitl Gálvez. Dice, después de prácticamente 6 meses en donde nadie sabía quién subía los espectaculares de los candidatos o de los precandidatos del otro partido político, dice, es la primera vez que veo o que me veo en un espectacular. Entonces son cuestiones que quedan significativas, que quedan para el anecdotario. Claro.
Xóchitl estará también aquí en Aguascalientes, ya nos lo han dicho, de 2 a 3 veces en lo que resta de la campaña, más. Y pues les estaremos dando cobertura puntual para que nos acompañen a todas las actividades y activaciones de campaña que tendremos. Por lo pronto la del jueves es a puerta cerrada. Es a puerta cerrada. Petit comité nada más y se va. Sí, justo. Este congreso lo organiza anualmente la Concanaco Nacional. Este año tuvo la fortuna, ustedes saben que aquí Aguascalientes se está volviendo un estado muy atractivo para la atracción de estos eventos nacionales. Eventos, sí. Estará aquí. Congresos, perdón, no conferencias, congresos. Estará aquí la candidata y les digo que a las 7 de la noche estará viajando ya directamente a Coahuila. Bien, Quique Galo, entonces, una vez comentado esta situación, a lo que el segundo punto que yo tenía en mi comentario que hice el viernes es que dije, no lo sé de cierto si el cambio de coordinador, de ser el senador con licencia en este momento y candidato al Senado, Toño Martín del Campo era el coordinador de Xóchitl en Aguascalientes, de la campaña de Xóchitl en Aguascalientes, y ahora es Quique Galo, no obedece a esa visita de Xóchitl, es otro tema. Sí, son dos cosas independientes. A ver, Toño ahorita es candidato y él no podría estar ocupado en otra actividad. En la calle visitando gente. No podría estar en otra actividad para poder acompañar también a la candidata a presidenta. Él está enfocado al 100% en su campaña del Senado, sí, porque además son los representantes permanentes y los voceros más importantes de la campaña de Xóchitl. Toño deja la coordinación, que además hay que decirlo, Toño es una persona muy cercana a Xóchitl, sí, fueron compañeros senadores. Así es. 5 años de trabajar de manera conjunta, por supuesto te obliga a volverte cercano y tener una cercanía y una familiaridad. El cambio se realiza previo a la elección en este escenario que te comentaba, de que buscaron perfiles idóneos en cada estado para buscar un tema único y exclusivo que era la articulación de todos los esfuerzos que se estaban haciendo en el ámbito local para canalizarlos a la contienda y a la elección de Xóchitl Gálvez. ¿Y es en lo que estás abocado en este momento? 100% abocado en este momento, además de mi convicción como militante de Acción Nacional de estar convenciendo en la calle que tenemos a los mejores hombres y a las mejores mujeres como candidatas. Dedico parte de este tiempo a la articulación, al comente, sobre todo a la defensa, y pues mientras la candidata a presidenta de la República no puede abordar todos los asuntos en todas las mesas, un servidor lo está haciendo aquí en Aguascalientes junto con otro grupo de amigos que estaremos representando e informándole a la ciudadanía qué es lo que pretende nuestra candidata Xóchitl Gálvez. ¿Quiénes son ese otro grupo de amigos? Bien, pues ahorita hemos habilitado ya una mesa con algunas personas ciudadanas que se han sumado al tema de empezar a decirnos, oigan, yo creo tengo esta idea, podríamos hacer esto. Evidentemente los 3 partidos políticos, estamos sentándonos todos los días con deportistas, con personas cercanas que se dedican al activismo social, todos aquellos... ¿Como foros? Pues sí, tenemos pláticas. Focus group. Estamos teniendo reuniones específicas porque además en días pasados tuvimos un encuentro aquí en Aguascalientes para las ciudades incluyentes e inteligentes, sí, que es uno de los grandes temas que le preocupan a la candidata Xóchitl Gálvez. Que conoce el tema muy bien. Que hay que construir cada día ciudades para que todos, porque pareciera que siempre construimos ciudades para cuando estamos jóvenes, ¿no? Y la realidad es que la pirámide generacional se está invirtiendo sí, y ahora tenemos que pensar en construir ciudades que tengan una misma utilidad para una persona joven como para una persona adulta. Sí. Estuvimos aquí en Aguascalientes, vinieron expertos de la materia, estuvieron gente de la sociedad civil participando, en donde dicen, lo único que queremos es opinar, darles nuestro punto de vista y este mecanismo lo vamos a seguir utilizando porque hay que darle mucha voz. Hay un comentario que te quiero hacer, sí, Rodolfo, que es un tema que te mueve fibras. Dicen que desde la creación del PNR y luego del Revolucionario Institucional, jamás en la historia partido del PRI, que jamás en la historia habían dejado de presentar a un candidato priista como candidato a la presidencia de la República.
Y luego te vas al PRD, dice el PRD, en 30 y tantos años de fundación que tiene el PRD nunca había dejado de presentar a un candidato que fuera del PRD. Pero luego te vas al PAN, y en el PAN, en 83 años que tiene de fundación el partido, nunca habíamos dejado de presentar a un candidato que fuera del PAN, salvo en aquel momento cuando decidieron no participar en una elección. Sí, porque no estuvieron la de José López Portillo. Es correcto. Y luego dice, ¿no? Esa tercera pata o esa cuarta pata de la mesa dice, sí, solo que Xóchitl decidió ser una ciudadana que participara por los 3 partidos políticos. Sí. Entonces aquí la connotación es que Sí, hay es un cierto. crecimiento en la percepción de la candidatura verdadera y genuinamente ciudadana de Xóchitl Gálvez, que ha rompido paradigmas, porque hay que decirlo con toda la claridad, ¿no? Desde Sí. la forma en la que fue electa, en el proceso que se llevó. Al final de cuentas hubo reglas claras, procesos claros, se habilitaron espacios, fue la que recolectó más apoyo ciudadano, se convirtió Sí. en la candidata más Sí, popular. de todos los que se registraron. Y hoy aquí está la consecuencia de todo ese cúmulo de decisiones. Tenemos a 3 partidos políticos que hace muchos años eran antagónicos, que pelearon uno de frente con el otro por el tema del proceso, del poder político, pero hoy ante la amenaza de que el tablero en donde se juegan los procesos políticos hay un loco que lo quiere dinamitar y que lo quiere prender, no hay de otra más que defender las instituciones, sumarnos todos en una misma Sí. condición y tratar de frenar el crecimiento de Morena y no darle el control de las cámaras y por supuesto que no gane la presidencia de la República. Sí, lo dices muy bien, Quique Galo, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez en Aguascalientes. La candidata Xóchitl no es militante del PAN, eso que le queda muy claro, no es militante del PAN. Ella estaba identificada en el Senado, en el grupo parlamentario del PAN, porque pueden elegir ser independientes. Hay un grupo que preside Germán, bueno, en el que está, por ejemplo, Germán Martínez, Sí. el senador Germán Martínez, algunos que se escindieron de sus partidos y dijeron, no voy con el partido. Xóchitl se identificó con el PAN y trabajó políticamente con el PAN, pero no es ninguna militante del PAN, ni del PRI, ni del PRD. Primera connotación. Segunda, es una mujer. Si bien el PAN ya había puesto o había designado como candidata una mujer, a Josefina Vázquez Mota, en este caso es una ciudadana y es una mujer, que es un doble valor Sí. agregado que tiene esa candidatura. Y creo que lo importante también es que los partidos, Quique, de esos 2 ingredientes, el tercero sería que los partidos han escuchado al ciudadano, porque la partidocracia no permite que los ciudadanos lleguen. Sí. Los candidatos independientes han sido un fracaso, y no por ellos, sino porque la estructura partidista no permite que logren recabar ese número de firmas. Entonces tiene 3 ingredientes muy importantes que hay que tomar en cuenta. Y sin duda que Xóchitl metió home run, hablando del deporte que le gusta al presidente, porque su error fue cerrarle la puerta a Xóchitl. La gente, la conocían, pero no tenía Sí, claro. la presencia, no tenía los reflectores que el presidente le dio. Sí, claro. Le negó El acceso. mejor coordinador de la campaña de Xóchitl fue el presidente, Fue el de la presidente. República. Y decía Gil Gutiérrez, presidente de Morena en Aguascalientes, dice, es que el presidente la puso. Pues así como que la puso, no, pero como que la encumbró en las redes, sí, y no deja de atacarla. Y hay algo que también es importante de Xóchitl, ha logrado colocar los temas, la agenda ya la fijó ella. Sí, claro, por supuesto. Ella ya la fijó. Y la acaba de fijar, por ejemplo, recientemente, bueno, lo del episcopado, anterior a eso las refinerías, y se metió el presidente, Sí. se metió a la discusión. Bueno, ya cuando un presidente te responde, ya es porque tienes un peso. Yo digo, ahora el presidente está recogiendo las pelotas. Antes era el que las lanzaba, ahora el que anda recogiendo las pelotas se las está lanzando Xóchitl. Y ese es un buen augurio para ustedes en la coalición. Fíjate que la campaña, Rodolfo,
es muy, muy prematuro porque al término, a ver, aunque la campaña es larga, se tiene que administrar con los tiempos definidos. Yo veo dos realidades completamente, digamos, claros en este proceso. Por un lado, tenemos a una candidata de Morena que lo que quiere es que ya se acabe la campaña, que lo que no quiere es que le pregunten cosas que le incomodan, que lo que quiere es subirse a templetes en estadios repletos que ya no llena, que ya no tienen esa capacidad y que se está dando cuenta del desgaste que implica gobernar en lo local. Porque también hay que decirlo, pues vienen de un proceso en donde tenían controlado todo el país y hoy les empiezan a cobrar facturas porque en Veracruz el gobierno no es un gobierno bien visto. No. Porque en Zacatecas, que me disculpen, pero no es bien visto el gobernador de Zacatecas. Y así te puedo decir por cada uno de los estados de la República. Y por el otro lado, tenemos Guerrero, no creo que los ciudadanos estén contentos. Yo quisiera que tener la reacción de primero la gobernadora después de esos videos atroces que vimos de cómo la delincuencia golpea a los transportistas. Sí. Oigan, sin ningún mensaje de solidaridad, sin ninguna presencia de la autoridad, pareciera que existe una condición de lo subo para darles miedo a todos los demás de lo que les va a pasar si no coordinan y si no están. Pues yo les quiero decir, ese es el México que hoy hay. Ese es el México real que no quiere reconocer la candidata Claudia. Claro. Cuando el episcopado le dice, pues este es el México incendiado. Pues sí. No coincido con que esté México incendiado. Bueno, pues yo creo que a lo mejor la señora cuando se pasea ahí por Polanco, por esos lugares, pues a lo mejor no lo encuentra de esa manera. No. Lo que tengo también muy claro, Rodolfo, es que por el otro lado tenemos hoy una candidata que entiende perfectamente el sentido de pertenencia de lo que implica ser una mexicana que ha tenido condiciones de vida complejas, que toda su vida la ha visto cuesta arriba y que al final de cuentas hoy, después de 61 años de vida, tiene la posibilidad de decir, oigan, estamos en una condición para poder ser yo candidata. Es una mujer que conoce, estudió, que hay que reconocer que hay muchísimas mujeres valiosas en México, pero que entiende perfectamente las cuestiones de las relaciones exteriores. Comprende cuál debe de ser una relación con los gobernadores de los estados. Sí. Comprende cómo el tema del pacto federal debe de ser recíproco para los estados que más producen, sean los que más reciban. Así es, porque hoy en día es al revés. Es al revés. Y sin perder un tema de subsidiariedad con los estados que no lo tienen, debemos de seguir fortaleciendo aquellos estados que sí generan, ¿no? Que sí tienen a bien dar riqueza a este país. Y lo más importante para mí, que tiene un objetivo claro y puntual. Ella dice, México necesita seguir creciendo, porque el tema de que no crezcamos en mucho tiene que ver con la opacidad y con la tranquilidad, con la parsimonia que utiliza el gobierno federal. Debemos de seguir impulsando el tema de los programas sociales porque han sido detonador de desarrollo, sí, pero esos programas sociales deben de estar bien aterrizados y complementados, porque es imposible que hoy a una persona de la tercera edad le des un apoyo económico, Rodolfo, pero que a la hora de la hora ese apoyo económico se tenga que ir en medicinas porque en lugar de prestarle seguridad social como te corresponde como gobierno, no encuentras ni una aspirina en el IMSS y en el ISSSTE. Te doy dinero para que vayas a comprar los medicamentos que no te entrego. Que además en esta lógica de los privados y la corrupción, pues a los únicos que les están beneficiando son a los particulares dueños de las farmacias, claro, porque les estás dejando ahí los ingresos. Leí un artículo precisamente que decía, creo que es lo más neoliberal que está haciendo el presidente, porque a quien está fortaleciendo son a las instituciones privadas de salud. Claro. Y la verdad es que con este tema de insistir en el asunto de los programas sociales, porque pareciera que eso es el objetivo hoy de los candidatos de Morena, darle miedo a los ciudadanos de que si gana otra opción política los vamos a quitar, hay que decirlo con toda claridad. Dentro de nuestro programa de acción no está el quitar los programas sociales, está fortalecerlo. De hecho hay una propuesta ya firmada ante notario, en donde los diputados de Acción Nacional y senadores presentaremos la iniciativa para que en lugar de que sea a los 65 se vuelva a los 60,
pero donde también existan condiciones para que esas personas no tengan que gastar ese recurso en un tema de medicamentos, de operaciones, de prótesis, porque todo eso se los quitaron. Por citarte dos casos, no hay atención oncológica para infantes en el país, en el sector público. No existen condiciones para una mujer que tiene una condición de cáncer de mama poderse atender, o cervicuterino. Sí. Se acabaron todo eso. Hoy un enfermo renal, prácticamente cuando llega al Instituto de Seguridad Social, lo que le dicen es, pues ya estás desahuciado, o sea, no te podemos ayudar más allá porque no existen las condiciones, primero, ni de poderte atender porque no tengo la capacidad, pero tampoco tengo los recursos para que lo puedas hacer por otro lado de manera subrogada. Sí, porque antes subrogaban, si no lo tengo yo te lo voy a mandar a un particular, y era lo que hacían, subrogar. Claro. Derivar que me digan, a un particular sí, y pagarlo a la institución pública. Y que me digan si eso es o no obligación del gobierno. Decía el presidente, vamos a tener una megafarmacia. ¿Qué pasó? ¿Onta? Que me digan dónde la generaron. Los propios datos, y pareciera, y nomás aquí habría que refrescarles un poquito la memoria a los compañeros, después del mal y del pésimo manejo que hubo de la pandemia, prácticamente 900,000 mexicanos perdieron la vida por la deficiencia en el sistema de salud de este país. Rodolfo, los que estuvimos enfermos de COVID y libramos la enfermedad, hoy podemos dar fe de que fueron milagros. Realmente sí, milagros, sí, porque el acercarte a un hospital prácticamente era la condición de decir aquí me voy a quedar. En ese sentido, tú dices, bueno, fueron 900,000 mexicanos, al final de cuentas no fuimos los únicos países que perdimos vidas, fue un tema mundial, hubo muchas personas que perdieron la vida, sí, pero hay temas que no recuperas, y hoy en México la esperanza de vida se redujo 2 años. 2 años. Grave, muy gravísimo. Grave. Cuando la íbamos incrementando. Cuando la tendencia de todos los países en desarrollo, en vías de desarrollo o desarrollados, era incrementar la esperanza de vida, que es, por supuesto. Entonces, hay muchos indicadores que además, debo decirlo, ni siquiera es que nosotros nos los estemos creando del Instituto Nacional de nuestros otros datos, son cifras y estadísticas que genera el propio gobierno federal, en donde hay. Te voy a poner otra, más atroz todavía, sí, que pareciera que luego dicen que es complicado. Lo que costó la refinería Dos Bocas y lo que costó el Tren Maya, las obras faraónicas del presidente en donde se permite o quiere perpetuarse, la reinversión que va a tener el costo del Tren Maya, a los mexicanos nos va a costar 1,000 años. Porque no hay una tasa de retorno. 1,000 años, porque no existe una tasa de retorno. Porque ese negocio que se planteó como un tema de conectar a las ciudades del sureste con una visión empresarial para que hubiera desarrollo, polos de desarrollo, que el sureste se convirtiera un poquito más equitativo como el norte, la realidad es que hoy el gobierno tendrá que tener pérdidas por casi 1,000 años para encontrar una tasa de retorno. El Tren Maya. El Tren Maya. Y te vas a Dos Bocas. Y te vas a Dos Bocas. Costó 3 veces lo que dijeron. 3 veces más lo que dijeron, pero además no ha podido en lo que va refinar un solo litro de gasolina. Nada más agua que se les inunda. No hay más, Rodolfo, no hay más. Y se quejaban y decían que las fachadas, que esto. El AIFA. Bueno, es un aeropuerto que quien ya tuvo el gusto de conocerlo, pues la verdad es que te deja mucho que desear, hasta de sentirte orgulloso como mexicano. Son obras que parece que le hicieron los que hicieron las bodegas de la Comercial Mexicana, y se están cayendo que la verdad dices, y aparte nos dijeron que costaron todo eso, pero todavía más difícil o más complicado. Hoy nuestros militares, aquella institución pública que siempre ha sido la mejor reconocida, la que tiene los mejores índices de confianza de los ciudadanos, los tienen tapando baches en las carreteras. Y de albañiles, haciendo bancos del bienestar. Eso es algo inaceptable, claro, que no debemos de seguir permitiendo, y que la única manera que tenemos para hacerlo es darles un revés en el proceso electoral y decir hasta aquí y hasta nunca. Sí, y si me permites agregar, estaría también la nueva línea aérea mexicana de aviación, que nos va a costar miles de millones de pesos. Los militares acaban de solicitar más de 3,000 millones para comprar maquinaria para tapar baches. El famoso gas bienestar, que
nomás se fueron a gastar en una planta de llenados, cilindros, camiones y terminó en un fracaso. La famosa vacuna Patria que se le compró a una particular, y pudiéramos seguir haciendo las lanchas unos ferries que compraron para llevar turismo la Secretaría de Marina a las Islas Marías, que los quitaron el presidio para hacerlo ahora un centro de diversión, un centro de ecológico de visita de los mexicanos, y podríamos irle sumando miles y miles de cuestiones. Quique Galo, yo te quiero hacer una propuesta, si tú estás de acuerdo. Sí. Que podamos reunirnos próximamente. Mira, ya estuvo aquí la vocera de Claudia Sheinbaum, la conoces. Sí, muy bien. Y muy bien. Fuimos compañeros de la universidad. Sí, fueron compañeros. Sí, fuimos, los dos somos politólogos ahí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mira, bueno, pues tu compañera, sí. tu ex compañera es ahora la coordinadora, y a mí me gusta, ella estuvo aquí, dio su punto de vista, lo estás dando tú. A mí me gustaría que volviéramos a platicar próximamente. Con gusto del mundo. Conforme va presentando Xóchitl sus propuestas, que las pudiéramos comentar. Te voy a decir algo, no es tema ahorita para que lo desarrollemos, pero te lo comento. Yo en lo particular no estoy de acuerdo en que diga vamos a cerrar las refinerías porque hay un impacto en la generación de empleo, etcétera. No sé si fue sacado de contexto porque honestamente no escuché todo en la mención, pero tal vez, y ya estoy como el vocero que tenía Fox, lo que Xóchitl quiso decir es que requieren de una reingeniería, es decir, que los procesos de producción sean más amigables y no estar contaminando. Supongo que algo así pudo haber sido. El famoso pacto con sangre, que ha sido muy criticado, que se pincha el dedo para firmar con sangre. Me gustaría que platicáramos esos temas. Con el gusto del mundo, por supuesto que sí. Y lo que va ella, lo que ha ido planteando en sus, lleva 13 días de campaña, y si se diera, y si lo lográramos, pues que estuvieran los dos. Con el gusto del mundo, la verdad es que con gran respeto. Por supuesto. Ustedes dos son personas muy, primero muy respetuosas, muy decentes en su trato con las personas, y yo entiendo el trabajo de cada uno, es defender la temática de las campañas, de las candidatas, pero sí es bueno hacer el contraste, ¿no? Por supuesto. Por ejemplo, dice Ale, dice, es la mejor candidata que se pudo haber tenido, tal vez de Morena, no lo sé. Dice, es la persona, bueno, ella exalta los valores de la señora Claudia Sheinbaum, que yo reconozco que es una mujer preparada, sin duda. Mi duda es si todo lo que ella dice que va a hacer o lo que pretende hacer se lo va a dejar hacer el presidente, y dices, le estás restando ya mérito como mujer. Dije, no es, o sea, políticamente esa es la realidad, y lo acabamos de ver cuando niega una visión que todos tenemos de un país incendiado, si no todo el país, casi todo el país. Entonces, compromiso. Por supuesto aceptado, que sí, aceptado. Los dos temas, uno, continuar, seguir desmenuzando, y que nos comentes de lo que Xóchitl va presentando, sus propuestas, las mediciones las comentamos, es decir, si avanza, no avanza, dónde avanzan más. Por ejemplo, Querétaro tiene una percepción altísima sobre las propuestas y el voto que ya va a tener en Querétaro. Habrá estados en donde no sea lo mismo, pero que podamos hacer ese ejercicio, porque estamos inmersos ya en la campaña. Por supuesto que sí, la verdad es que la ¿Aceptado campaña pactado, el día que tú me digas, a la hora que me digan, con el gusto del mundo vamos a contrastar ideas, porque además creo que eso es lo que pide y exige la gente. Tenemos que mostrar cuáles son los dos modelos de gobierno que se pretenden, con la única diferencia de que ellos van a culpar al pasado y nosotros podemos culpar al presente. Pero exacto, ¿cuál pasado? Porque hay un pasado de 5 años ya. Es correcto. Y solo que le digas, no lo toco, porque si te vas al pasado, el pasado está atorado con Ayotzinapa, el presente está atorado con Ayotzinapa.
porque ya lo atoraron. A ver, busquemos que nos digan cómo lucraron políticamente con este tema, cómo hicieron que las familias atendieran el llamado por una situación en donde el presidente les decía, yo les voy a resolver. Pues ahí está preso el fiscal general de la República en el sexenio, Jesús Murillo Caram, pero no han podido acreditar los hechos que dicen ni la culpabilidad. Y lo peor del caso es que hoy les dicen, no, la verdad histórica que les habían dicho es cierta, solamente que yo puedo concluir que acá pasó esto. Pues que me disculpen, pero si así pretenden gobernar este país por los próximos 6 años, pues no quiero saber en dónde vamos a acabar para el 2030. Y lo que está sucediendo, el normalista que ahora se dice, porque los normalistas se plantan el día que Claudia, se plantan a los pies del Palacio Nacional, en el Zócalo, cuando Claudia arranca su campaña, no les hacen caso, no los reciben, tumban una puerta, y dice el presidente, a mí se me hace que esto es montado, y presume de que fue el Claudio X González y grupo, y Calderón, y ahora resulta que uno de los muchachos que participó en la embestida a la puerta es detenido, balaceado y muerto, acribillado en Iguala, y que el policía que lo acribilló se les escapó, y lo dice el presidente, lo dijo el presidente, se les escapó. Ayer fueron a incendiar vehículos a la fiscalía de Guerrero, en Iguala, hubo balazos, está fuera de control. Sí, hay una indolencia, creo yo, por las autoridades federales, porque pareciera que protegido bajo los 4 paredes del Palacio Nacional, que además da mucha risa que dice es que los vicios y la corrupción del pasado, oigan, pues no había un presidente que había vivido en un palacio hace muchos años. Él dijo que no iba a vivir que iba a seguir viviendo en su departamento. Pues él lo dijo, está grabado. Pues yo creo que si sale 2 o 3 veces por semana de Palacio Nacional es una gran hazaña para el gobierno. Lo que sí es una realidad es que dense cuenta cómo está el país y cómo de manera escalonada y desde lo local les van a dar muchos reveses en este proceso electoral. Pues ya estaremos al pendiente del resultado de las elecciones y cuáles fueron los pronósticos de uno y otro lado. Yo sí creo que la diferencia entre las candidatas no es de 70, ni de 60, ni de 50 puntos. Va a la cabeza la Sheinbaum, sin duda. Xochitl va abajo, con tendencia a subir. Y ya veremos cómo se desarrollan las campañas. Muchas gracias, Quique Galo. Entonces, nos vemos. Puesto y dispuesto, amigo. Puesto y dispuesto, Quique Galo. Muchísimas gracias a usted que nos está escuchando, nos está viendo. Le hago una atenta invitación para que nos siga el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana, que será un programa más. El de hoy es un programa menos. Así fue como analizamos las diferentes versiones que dieron origen a la noticia en un diálogo franco. Lo invitamos a seguir en sintonía de Diálogo Franco con el periodista y analista político Rodolfo Franco. Y si lo dice Rodolfo Franco, es porque es cierto.